Que Dios les bendiga mucho a cada uno de ustedes, en especial a todas las mamás. Muchas felicidades a todas y cada una de las mamás. Que el Señor les bendiga mucho, abundantemente. Un abrazo para todas y cada una de ustedes. Dios les bendiga, hermanas, y pues para mí es un privilegio siempre presentar a nuestro pastor. Y no antes sin comentar algo que leí en Primera de Samuel 3:1, que dice que en aquellos días la palabra del Señor escaseaba y que no había visión con frecuencia. Pero yo doy muchas gracias a Dios, hermanos, que aunque estamos viviendo tiempos difíciles, nuestro pastor se esfuerza mucho por darnos la palabra, por estudiar y para darnos las escrituras, ¿verdad? Tal y como es. Damos muchas gracias a Dios. Y yo creo que ustedes también dan gracias a Dios por la bendición de nuestro pastor. Siempre estemos orando por él. Y yo me siento muy privilegiada que sea nuestro pastor, porque yo veo el esfuerzo que él hace por estudiar, por orar, para que les esté llegando la palabra de Dios. Que Dios les bendiga mucho. Y así doy el lugar a nuestro pastor, Eli Cruz. Qué bendición poder dirigirnos a usted una vez más. Gracias, Ceci, por presentarme a la iglesia y a los amigos para compartir una vez más el precioso y bendito evangelio de la palabra de Cristo. Quiero compartir algo del libro de los Hechos mientras han estado pasando los días. Esto ha estado muy fuerte en mi corazón. Es algo que en alguna vez le hemos compartido a la iglesia y está bien volverlo a recordar. Estaba hablando con alguien en estos días y yo estoy convencido que el Señor viene pronto por su iglesia. Una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga, que el Espíritu Santo va a presentar a Cristo. En el libro de los Hechos, cuando la iglesia está iniciando, la iglesia primitiva, en el capítulo 4, versículo 32, cita así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Después de que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, Satanás lanzó un feroz ataque. A Pentecostés le siguió la persecución. Su primera y más torpe táctica del enemigo fue la violencia física, digamos persecución. Su segundo y más astuto asalto fue la corrupción moral o la transigencia. Procuró introducir el mal en la vida interior, dígase Ananías y Zafira. Su tercera y más sutil táctica fue la distracción. Procuró desviar a los apóstoles de sus responsabilidades prioritarias, la oración y la predicación de la palabra, con la administración social. Esas entonces fueron sus armas: la persecución física, la corrupción moral y la distracción de lo esencial. La palabra de Dios no solamente quiere exponer la malicia del enemigo, sino que también mostrar cómo fue derrotado. Primero, no se permitió que la hipocresía de Ananías y Zafira se extendiera, porque el juicio de Dios cayó sobre ellos. Capítulo 5, versos 12 al 16. Segundo, cuando el Sanedrín volvió a recurrir a la violencia, fueron impedidos de matar a los apóstoles debido al prudente consejo de Gamaliel. 5, 17 al 42. Tercero,
Cuando la discusión sobre las viudas amenazaba ocupar todo el tiempo y las energías de los apóstoles, decidieron delegar la obra social a otros y ellos resumieron sus tareas prioritarias a la iglesia y la iglesia comenzó a multiplicarse nuevamente. Capítulo 6, verso 1 al 7. Primero quiero ver, los creyentes gozan de una vida en común, donde acabamos de leer en el capítulo 4, versículo 32 al 37. Lucas acaba de registrar que en respuesta a sus oraciones, los creyentes fueron llenos nuevamente del Espíritu Santo, dice el versículo 31, lo cito. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué maravilloso tuvo que ser esto. El resultado inmediato fue que proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. En efecto, la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Esta es una expresión que podría describir su maravilloso espíritu de generosidad, dice la traducción JBP, o referirse al hecho de que gozaban de grande estima. Eso dice la traducción LPD. Lucas nos quiere mostrar que la plenitud del Espíritu se manifiesta lo mismo en hechos, lo mismo que en palabras, en servicio, lo mismo que en testimonio, en amor por la familia, lo mismo que en testimonio al mundo. Observe el énfasis. Todos los creyentes, dice el capítulo 4, 32 y el capítulo 2, 44, se dedicaban a la comunión y eran de un solo sentir y pensar. Dice 2:42 y 4:32, eran de un solo sentir y pensar. Su corazón estaba lleno del Espíritu Santo. Esta era la solidaridad fundamental del amor que disfrutaban los creyentes, y el hecho de compartir lo económico era solamente una de las expresiones de la unión en su manera de sentir y de pensar. Tenían un mismo sentir y un mismo pensar. Es importante comparar los dos cuadros que pinta Lucas en la misma iglesia de Jerusalén llena del Espíritu. Existen tres consecuencias del compromiso mutuo. 1. Actitud radical en relación con las posesiones. Dice 2:44, tenían todo en común. Nadie consideraba, esa es una actitud de mente y de expresión. Algunos consideran suyo lo que no es suyo, pero nadie consideraba, dice la palabra, suyo ninguna de sus posesiones, dice 4:32b. De hecho, ilegalmente seguían siendo dueños de sus propiedades. Mentalmente y de corazón tenían una actitud tan radical que pensaban que sus posesiones como disponibles para ayudar a sus hermanos y hermanas necesitados. Segundo, su actitud radical los llevaba a acciones sacrificiales. ¿Por qué? 34b a 35 dice que los vendían. Y en 2:45, en ambos casos la venta era, escuche bien por favor, porque no se vaya a transgiversar lo que yo estoy diciendo. Escuche bien, en ambos casos la venta era voluntaria y esporádica a medida que surgían las necesidades. Tercero, tanto la actitud radical como la acción práctica se basaban en el principio equitativo de la distribución. Nadie más, nadie menos que los apóstoles eran los encargados de la distribución. Según el capítulo 2, 45 y 4, 34a y 35b. Aquí no se impuso un modelo obligatorio. Lo que debemos imitar es el cuidado de los necesitados. Ojo con necesitados. Hoy por hoy, en una sociedad tan corrupta, tan mala, ese hombre o esa mujer
que parecen tan necesitados, pueden tener más que usted y yo juntos, multiplicado por 1,000,000. Se lo dejo de tarea. Y la sacrificada generosidad que produjo el Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Dice la palabra del Señor en un hermoso versículo de Hechos capítulo 10 de Jesús de Nazaret, cómo el Espíritu Santo le ungió con poder y cómo él anduvo haciendo bienes. Fíjate, anduvo haciendo bienes. Nunca olvides esto. Cuando el Espíritu Santo ungió a Jesús, él anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos, porque Dios estaba con él. Qué bendición cuando tenemos el Espíritu Santo y no otro espíritu. Hay mucha gente que, bueno, un gran amigo mío dice que hay gente que creía que era guiada por el Espíritu cuando en verdad fue engañada por los espíritus. ¿Quién no ha soñado con el fin de la pobreza? La ley era muy clara al respecto, lo dice Deuteronomio 15:4. Lucas recalcó la enseñanza de Jesús de que el Evangelio del Reino contenía buenas nuevas para los pobres. La palabra nos da 2 ejemplos contrastantes. Bernabé, cuya generosidad y apertura cumplía con el ideal. Capítulo 4, versos 36 y 37. Ananías y Zafira, cuya codicia e hipocresía la contradecían. 5 del 1 al 10. Quiero ver el asunto de Ananías y Zafira, porque ellos son castigados por su hipocresía. Dice del versículo 1 al 11 del capítulo 5. La historia del engaño y la muerte de este matrimonio es importante por varias razones. Recuerda, está iniciando la iglesia primitiva. Nos habla de la honestidad de Lucas como narrador. No suprimió este acontecimiento. Arroja luz sobre la vida interior de la primera comunidad llena del Espíritu Santo. No era todo romanticismo y rectitud, dígase, no era todo miel sobre hojuelas. Esta es una estrategia del enemigo siempre. Algunos comentaristas han sugerido un paralelo entre Ananías y Acán, el que robó el dinero y un manto después de la destrucción de Jericó. Uno está en el comienzo de la iglesia del Antiguo Testamento y otro al comienzo de la iglesia del Nuevo Testamento. En ambos relatos, un acto de engaño interrumpe la victoria del progreso del pueblo de Dios. Al parecer, Bernabé y Ananías hicieron lo mismo y ambos vendieron la propiedad y ambos llevaron el producto de la venta a los apóstoles. La diferencia estriba en que Bernabé llevó todo el dinero de la venta, mientras que Ananías llevó solamente una parte. Así Ananías y Zafira cometieron un doble pecado, una combinación de deshonestidad y engaño. El apóstol fue muy claro, su propiedad era de ellos. Escuche, era de ellos antes de la venta, y el producto de esta también seguía siendo de ellos. Dios nunca te va a obligar a nada que no esté en tu corazón. El verbo que utilizó Lucas, fisomi, significa malversar. Tenemos que suponer que antes de la venta, Ananías y Zafira habían hecho algún tipo de acuerdo con la iglesia para entregar la totalidad de la venta. Sin embargo, el apóstol Pedro enfatiza en la hipocresía. Por favor, ponga mucha atención. Este es un escrito que yo encontré y me ha impresionado mucho por lo que dice. Sabe que siempre nosotros tenemos que analizar el mal a profundidad para no cometerlo y procurar siempre el bien. Este breve escrito se llama La máscara de la perversidad. Y el encabezado dice: lo perverso generalmente se nos presenta disfrazado de buenas obras, intenciones y nobles objetivos. Lo escribió Charles Colson. Disfraces, máscaras y apariencias de piedad, según 2 de Timoteo 3:5.
han sido siempre el mejor camuflaje para la perversidad humana en todas sus formas. En efecto, tanto la presuntuosa y altísima moralidad secular como el riguroso legalismo religioso llegan a ser con frecuencia una máscara de adulto inmaduro para encubrir impunemente el pecado, tanto afuera como adentro de la iglesia, para tratar de tener una conciencia tranquila, según Mateo 23:27. Voy a pedirle a mi hija Raquel que lea. Mateo 23:27 en la Nueva Traducción Viviente dice así: ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Gracias, hija. Y esto se debe no solo a la hipocresía humana, que al pretender disimular los pecados termina más bien sumiéndose en ellos, sino también de manera especial a la necesidad que el pecado tiene. Fíjate que nunca lo hemos visto, pero el pecado es como un virus, de recurrir a la virtud como una cortina de humo que le permite subsistir. El virus necesita un lugar donde subsistir. En efecto, el pecado no puede presentarse de una manera abierta, cruda y directa, pues sería rechazado aún por los pecadores que lo practican a conciencia. Por eso, el pecado debe corromper la virtud y enmascararse en ella para poder atraer, como lo hace el queso en la trampa del ratón. La virtud es en muchos casos el señuelo del pecado, puesto que si bien la virtud puede existir por sí misma, el pecado no. El pecado es un parásito que se alimenta corrompiendo la virtud y enmascarándose en ella. El mal no puede subsistir con independencia del bien. Se necesita de este último para poder pervertirlo, como afirma el teólogo reformado Cornelius Platín. Para lograr el mayor daño, el mal necesita lucir de la mejor forma. El mal tiene que gastar mucho en maquillaje. Los vicios tienen que enmascararse como virtud. Un rasgo significativo del mal para prevalecer, el mal no solo tiene que robarle al bien poder e inteligencia, sino que tiene que robarle también credibilidad. No sorprende entonces que las personas malas tratan de guardar las apariencias. No quieren ser buenas, pero sí quieren parecer buenas. Deseamos mantener la máscara incluso dentro de nuestro corazón. Por lo anterior, no debe sorprender que en su intento de dañar al hombre, pervirtiendo el bien y la vida, Satanás recurra al bien y la virtud como principal artimaña. Voy a pedir que lean 2 Corintios 2:11. Dice así en 2 Corintios 2:11: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Gracias, Ceci. A disfrazarse habitualmente como ángel de luz, a la vez que sus servidores se hacen pasar por servidores de justicia. Dice 2 Corintios 11, 14 y 15. Por favor, Mimi. 2 Corintios 11, 14, 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Qué terrible, cuyo fin será como a sus obras.
Aquí termino mi lectura acerca de cuando yo decía que el apóstol Pedro enfatiza en la hipocresía. El apóstol no recalcó en la falta de honestidad al entregar solo una parte, sino que les faltaba integridad. Qué triste, hermanos, que nos hace falta encontrar gente íntegra. Se define como lo más breve una persona íntegra, una persona que es de una sola pieza, que lo mismo que es en el púlpito, es en el restaurante, es en la casa, es en la calle, es en el predio, es exactamente la misma persona, porque ellos simularon que apartaban la totalidad. No era también que fueron avarientos, sino ladrones, y sobre todo, lo vuelvo a decir, ellos eran mentirosos. El problema medular era el motivo que tuvieron para dar. No fue un motivo limpio, no fue un motivo puro, no fue el de ayudar a los pobres, sino alimentar su propio ego. Pedro vio en esa hipocresía la sutil actividad del enemigo. Dice el versículo 3, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Pedro los acusó tanto de malversación como de falsedad, tanto de robar como de mentir. El apóstol da por sentado la deidad del Espíritu Santo, ya que mentirle a él, el versículo 3, equivale a mentirle a Dios. Según el versículo 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. No se registra ninguna respuesta de Ananías. Lucas narra que el juicio de Dios descendió sobre él. Cayó muerto. Vino temor sobre el pueblo de Dios, y los que se enteraron de lo sucedido también tuvieron temor. 3 horas más tarde, ignorando lo que había acontecido, entró la esposa, y el apóstol le dio la oportunidad de arrepentirse. Qué maravilloso es Dios, qué maravilloso es Dios. Mientras yo estaba repasando estos apuntes, yo recuerdo que en el ministerio hemos enfatizado, tal vez de un año hacia acá, hemos enfatizado: Dios a nadie va a enviar al infierno. Dios a nadie va a enviar al infierno. Su palabra dice: he aquí, hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge. Hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge. Y Él dice: escoge la vida. Dios nos dice en este versículo: escoge la vida. Se le dio la oportunidad de arrepentirse a ti y a mí. Cada día que amanece, el Señor nos dice: una nueva oportunidad, Elí, una nueva oportunidad. Arregla lo que tengas que arreglar. Estaba yo hablando con alguien en esta semana y yo decía: qué terrible, qué tragedia, porque el Señor está por venir en cualquier momento. Nos está gritando el Espíritu Santo que Él viene por su iglesia. Y yo quiero decir lo siguiente: qué tragedia, qué terrible creernos salvos y que no lo seamos, y saber que se fue alguien de nuestra familia y nosotros nos quedamos. En una oración hace unos días yo les dije a los varones: ya dieron instrucciones por si ustedes se van, ya dieron instrucciones por si ustedes se quedan. Yo tengo en mi convicción, en mi teología, que un cristiano que se queda ya no va a tener oportunidad. La palabra dice: por cuanto no creyeron a la verdad, Dios les envió un espíritu mentiroso para que crean a la mentira. Si ahorita, teniendo la palabra, teniendo el Espíritu Santo, teniendo grandes hombres de Dios compartiéndonos con autoridad, y alguna hermana, ¿se acuerdan de la hermana que les cité? Y teniendo hombres y mujeres de Dios compartiendo con autoridad la palabra, y nos llegamos a quedar, ya no hay posibilidad. Qué bueno cuando nosotros tenemos esta preciosa oportunidad de arrepentirnos. El apóstol le dijo al preguntarle si era así,
si el precio de la venta era este. Y en su respuesta se identificó con la falsedad de su esposo. Ella cayó muerta a los pies de Pedro. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, la gravedad de su pecado. Su mentira no estaba dirigida al apóstol, sino contra el Espíritu Santo, es decir, contra Dios. Yo quiero leer a propósito. Recuerda que el autor del libro de los Hechos, humanamente, es el médico amado, Lucas. Y en su evangelio, en el capítulo 12, en el versículo 10, encontramos: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y yo quiero decirle, desde mi teología, desde mi convicción, a ciencia cierta, nadie podría decirte que claro, sí, la palabra tiene su contexto y nos viene hablando de algo que hizo Cristo y querérselo atribuir al diablo. Sí, yo sé esto, pero sabes, nadie sabe. Pero yo sí estoy convencido que hay mucha gente que ya blasfemó contra el Espíritu Santo, porque su corazón no puede ser redarguido. Y cuando tu corazón no puede ser redarguido, casi es una marca que tú ya le faltaste al Espíritu Santo. No obstante, el pecado de Ananías y Zafira fue también contra la iglesia. Lucas parece estar destacando el enorme mal de pecar contra el pueblo de Dios. Qué terrible es esto, cuando nosotros levantamos la mano contra el pueblo de Dios. Escuche, la falsedad deteriora la comunión. Yo le he dicho hacia la iglesia, y usted que es parte de la iglesia lo sabe. Usted puede no ir a su quimioterapia, usted puede ir no a su diálisis o hemodiálisis, usted puede ir o no ir a su transfusión, pero usted no puede faltar a la congregación. Porque mire lo especial de la congregación que ama y busca a Dios. La congregación que ama, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Luego entonces, qué terrible pecado tiene el hombre y la mujer, el joven o la jovencita que levanta su mano contra la iglesia. Porque recuerda, la falsedad deteriora la comunión. Si la hipocresía de Ananías y Zafira no hubiera sido expuesta y castigada públicamente, no se hubiera preservado el ideal cristiano de una comunión sincera. Si algo debe caracterizar al pueblo de Dios, es que se habla con la verdad. Es un pueblo que habla la verdad, que practica la verdad, que vive en la verdad, que viene a la luz para que sus obras sean expuestas. Si la hipocresía de Ananías y Zafira no hubiera sido expuesta y castigada públicamente, no se hubiera preservado el ideal cristiano de una comunión sincera. Y la queja actual de que hay tantos hipócritas en la iglesia se habría oído ya desde el comienzo. La segunda lección que debemos aprender se refiere a la importancia, incluso lo sagrado, la sacralidad de la conciencia humana. Más tarde Lucas registra el testimonio del gran apóstol Pablo ante Félix, de que él siempre había procurado, qué bendición por hombres y mujeres que procuran tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Yo siempre he tenido este concepto y yo tengo que tener cuidado. El apóstol Pablo dice: procuro tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Qué bueno cuando nosotros, esto está en Hechos 24:16. Esto parece ser lo que Juan quería decir por vivir en la luz. Una de las cosas que he hecho últimamente, yo siempre me he considerado un hombre feo, chaparro, negro. Yo no soy guapo, ni me he considerado guapo, pero Satanás está en la casa de mi alma. Satanás está en la casa de mi alma. Tiene muchos años que si mi esposa no me acompaña, mejor no voy a lo que tengo que hacer al centro.
Siempre que fui a tomarme un café, ya no se puede, estamos en mayo de 2020, fue con ella y con mis hijas. Y cuando era muy necesario, alguien tenía que acompañarme para que diera testimonio. ¿Dónde estuve? ¿A qué horas estuve? ¿Y con quién estuve? No porque tengo que darle, pero procuro tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Yo puedo mirar a todos los hermanos a los ojos, a todas las hermanas, a los jóvenes, a las señoritas, a la gente inconversa. Qué bueno cuando tú procuras tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Esto equivale a vivir en la luz, una vida transparente delante de Dios, sin astucia, sin subterfugios, cuya consecuencia es que tenemos comunión unos con otros. Y si tenemos comunión unos con otros, por supuesto, escucha, si tenemos comunión unos con otros, dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1. Fíjate cómo dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Qué bendiciones cuando nosotros... Yo sé que hay gente que se está orando 3, 4, 5 horas y no tienen comunión con Cristo, porque su vida es una mentira. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, primero, escucha, primero, tenemos comunión unos con otros. Hay personas que cuando platican con otros, hay personas con las que yo platico, yo digo, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. Y ya digo, mejor todo es mentira, porque ya no voy a creer nada, no le crees nada, ellos nunca hablan verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, entonces lo primero que sucede, tenemos comunión unos con otros. Y en consecuencia, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios por su bendita palabra. Tenemos que tener una vida transparente delante de Dios, sin astucia ni subterfugios, cuya consecuencia es que tenemos comunión unos con otros. Los creyentes de África lo ilustran de una forma divertida, expresando su deseo de vivir en una casa sin techo y sin paredes, es decir, no permitir que nada se interponga entre ellos y Dios y otras personas. Fue esta apertura lo que Ananías y Zafira no supieron tener. Por último, quiero mencionarlo porque a la iglesia le hace falta recordar esto. A la verdadera iglesia de Cristo le hace falta recordar esto. Este incidente enseña sobre la necesidad de la disciplina en la iglesia. Es una buena regla general que los pecados secretos sean tratados secretamente, los pecados privados privadamente y solamente los pecados públicos en forma pública. También es prudente que la iglesia siga los pasos sucesivos que enseñó el Señor Jesús en Mateo 18, del verso 15 al 17. Si el infractor se arrepiente genuinamente, verdaderamente, entonces no se le expulse. Recuerde, es una táctica maligna para destruir la iglesia. Es por medio de la hipocresía de quienes profesan, pero no practican, o por la terquedad de quienes pecan, pero no se arrepienten. La iglesia debe mantener la vigilancia. Amén. Tengo la bendición como pastor de la iglesia de darle la bendición sacerdotal, pero en este día muy especial yo quiero dar gracias a Dios por la vida de cada mamá. Qué privilegio y qué responsabilidad. No me lo tome a mal. Como saetas en manos de valientes, así son los hijos habidos en la juventud. Y usted puede lanzar a su hijo a una gran bendición o a una gran maldición. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén.